Hermano, hermana, buenos días. Hoy es viernes 17 de julio del 2020. Mi nombre es Giuseppe Rosillo. Hoy la presencia de Dios me acompaña, la sangre de Cristo me cubre y el Espíritu Santo me guía y me fortalece. Empezamos hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Meditamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos del 1 al 8. En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados, y sus discípulos sintieron hambre, y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo los fariseos le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿No han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantaban el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que hay aquí algo mayor que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa misericordia quiero, que no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, nuevamente vemos cómo el día domingo el Señor nos hablaba del sembrador, que salía por todos los caminos a sembrar su semilla. Y es que la semilla, que es la palabra de Dios, tiene el poder de transformar, de dar vida, de hacer germinar una nueva espiga en cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere. Él nos ha creado por un motivo, por un propósito, para bendecirnos, y eso se va a cumplir en la medida que nosotros dispongamos el corazón para que esa semilla caiga y haga su obra y dé frutos de 30, 60 y 100 por uno. El día de hoy me parece interesante, ¿no? Que dice Jesús sale por los sembrados, es sábado, sale con sus discípulos y dice que sintieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comerlas. Pero detrás habían unos hombres que los miraban. Los fariseos estaban mirando qué hacía Jesús y cómo caerle encima. No les convenía lo que hacía Cristo. Entonces dice que miraron, que arrancaban las espigas y las comían y le decían: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito el sábado. No que estaba mal que las arranquen, no que estaba mal que las coman. Estaban buscando que no era lícito, que estaba prohibido, ¿no? Tenían una careta. ¿Por qué? Porque ellos cumplían la ley. Ellos se escondían en cumplir la ley, los mandatos, y estaban buscando y diciéndole que no era lícito. El sábado estaba prohibido hacer muchas cosas porque era el Sabbat, era día del Señor. Era estar en la presencia de Dios, no se podía estar trabajando ni haciendo actividades. Pero el Señor nos ha mostrado y dice ahí, ¿no?, que Él es el Señor del sábado, que Él es más importante que el templo. Antiguamente estaba la ley, estaban los sacerdotes, ¿no?, y estaba el templo. Eran cosas muy importantes. El Señor dice que había alguien más importante que el templo. Muestra que David y unos sacerdotes también hicieron cosas ilícitas y estaba permitido, y cómo a Jesús le venían a refutar cuando Él es el Señor del sábado. Entonces tan enceguecidos estaban los fariseos que querían atacarle a Jesús siempre, ver en qué error cometía Él y sus discípulos. Y estaban escondidos en una careta, en una apariencia de que ellos eran los puritanos y de que ellos hacían las cosas correctas. Pero el Señor no vive de la ley. El Señor
no vive de las caretas. El Señor no vive de las apariencias. El Señor dice vive de la libertad. Él es libre. Y cuando nosotros somos libres, podemos mirar todo el panorama con libertad. Por eso es que Jesús miraba a un paralítico, miraba a un ciego, miraba a un enfermo. Por eso es que Jesús en su libertad miraba las necesidades. Y sea sábado o no, Él actuaba por amor. Por eso les dice un momento a los fariseos, no entienden, misericordia quiero y no sacrificios. Pensaban ellos que cumplir la ley y hacer los sacrificios era agradar a Dios y estar bien con Dios. Y el Señor no nos trata o no nos habla de las apariencias o lo que es aparentar o solo agradar a Dios por agradarlo. Él nos habla del corazón que es libre, y el corazón que es libre puede mirar a los demás, puede mirar las necesidades, puede compadecerse del que sufre, puede buscar, animar y alegrarse en la libertad ya no solo tuya, sino también del otro. Por eso es que Cristo vivía en comunidad y ellos vivían en libertad y en alegría y obraban por amor. Entonces el Señor es lo que quiere hacer en nosotros, es darnos una verdadera libertad. Él es Señor del sábado, Él actúa con amor. Nosotros a veces en casa decimos, acá en casa se hacen las cosas así. O a veces estamos presos de nuestras deudas y estamos metidos en la deuda y nuestra ley y nuestro amor y nuestra libertad es la deuda, por eso que solo vemos la deuda. Cuando se presenta papá que necesito, deuda. Oye, pero hay que hacer esto, deuda. Pero, y no vemos más. Y todo lo vemos negativo. Oye, que tú no te das cuenta de lo que yo estoy haciendo. Oye, que tú no te das cuenta de lo otro. Porque estamos cerrados ahí, esclavos de ese pedazo de vida, de esclavitud. Y nosotros creemos estar en libertad. A veces tenemos un nivel social medio, por decirlo así, y nos endeudamos con carro, casa, ropa, cosas, bienes, y vivimos una libertad aparente. Queremos que todos nos vean como que somos clase A, cuando en realidad no es nuestra realidad y vivimos esclavos. A eso voy. No somos libres. ¿Para qué? Para los demás, para ser misericordiosos con otros. Somos esclavos de nosotros mismos, de nuestras pasiones, de nuestras cosas, de nuestros egoísmos, y no vemos al otro. El Señor nos muestra que Él está para los demás, nos muestra que Él está en la alegría, que Él es el Señor del sábado, que Él es más importante que el templo. Y dice que nuestro cuerpo debe ser o es templo del Espíritu Santo, donde mora Cristo, donde mora su libertad, donde mora su amor, donde mora la gracia. El Señor no nos pide sacrificios. El Señor nos quiere libres. Y Él es el sembrador, que no va a parar. Querido hermano, Jesús ya te miró. Jesús ya te pensó. Jesús ha puesto su mirada y ha tirado la flecha, como esa flecha de Cupido, para que traspase tu corazón. Y Él no se va a detener, porque Él quiere tu bien y el mío. Él quiere no que estemos esclavos en nuestros hogares, no que estemos esclavos. Ahora hay ley económica, ahora hay ley de convivencia, ahora todo es la ley. Hay ley financiera, todo es ley y no hay libertad. El Señor vive una verdadera libertad y esa nos la quiere dar para vivir acorde con las leyes humanas, pero en la libertad, porque más importante es la persona. Y muchas veces nosotros nos hacemos daño con la burocracia, nos hacemos daño con las leyes. No podemos mirar al otro. El Señor quiere un reino o una vida más humana, más sensible, donde más importante es la familia y la persona. Y el Señor cuenta con nosotros. Que Dios nos bendiga muchísimo, que Dios nos dé la verdadera libertad de ser hijos de Dios, que Dios nos dé la verdadera libertad de respirar, de amar, de vivir, de servir, de pensar en los demás. Que Dios nos regale la libertad para ser verdaderamente felices y para ser verdaderamente hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Que Dios nos bendiga. Feliz viernes.